Barista sirve café a Alexis Sánchez. Cuando ve la cuenta empieza a llorar de emoción. La mañana había comenzado como cualquier otra en la pequeña cafetería del centro. El aroma del café recién molido llenaba el aire. Las máquinas de espresso silbaban suavemente. Y detrás del mostrador, un joven barista llamado Mateo movía las manos con rapidez, preparando pedidos para los clientes que entraban uno tras otro. Mateo tenía 24 años. Ojeras leves por madrugar todos los días. Y una costumbre que nunca había perdido desde niño. Cada vez que servía una taza de café, dibujaba una pequeña sonrisa en la espuma. Era su forma de hacer el día un poco mejor para alguien. Pero aquella mañana Mateo no estaba pensando en eso. Estaba preocupado. Porque la noche anterior había revisado su cuenta bancaria. Y el número que apareció en la pantalla del teléfono le había dejado un nudo en el pecho. Demasiado poco. Mucho menos de lo que necesitaba. El alquiler. Las medicinas de su madre. Y una deuda que parecía crecer cada mes. Mateo suspiró mientras limpiaba la barra. Mateo, un americano para la mesa 3, gritó su compañera desde la caja. Voy. El barista giró y comenzó a preparar el café. Molió los granos. Ajustó la máquina. Sirvió la taza con cuidado. Todo con la precisión que había aprendido después de miles de cafés preparados. Pero justo cuando levantó la mirada para llevar la taza, la puerta de la cafetería se abrió. Y por un instante, el ruido del local pareció bajar. Un hombre acababa de entrar. Vestía sencillo. Sudadera oscura. Gorra. Y caminaba con calma hacia la barra. Mateo apenas lo miró. Solo pensó que era otro cliente más. Buenos días, dijo mientras colocaba una taza limpia frente a él. El hombre levantó la mirada. Y respondió con una sonrisa tranquila. Buenos días. Mateo tomó la libreta. ¿Qué le preparo? El hombre miró el menú unos segundos. Luego respondió. Un café solo. Mateo asintió y comenzó a preparar la bebida. No lo sabía todavía. Pero en unos minutos, cuando ese cliente pidiera la cuenta, su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás habría imaginado. Porque aquel hombre que acababa de entrar en silencio, no era un cliente cualquiera. Era Alexis Sánchez. Mateo no lo reconoció. Para él, aquel hombre con gorra y sudadera era solo otro cliente que buscaba un café caliente en una mañana fría. Nada más. Mientras la máquina de espresso comenzaba a trabajar, el barista siguió con su rutina. Molió los granos. Ajustó el portafiltro. Y dejó que el café comenzara a caer lentamente en la taza. El aroma llenó el pequeño espacio detrás de la barra. El hombre observaba todo con calma. Parecía disfrutar el proceso. Mateo terminó el café, lo colocó frente al cliente y añadió un pequeño dibujo en la espuma. Una sonrisa. Aquí tiene, dijo con una voz amable. El hombre miró la taza. Y sonrió. Gracias. Mateo volvió a su trabajo inmediatamente. Había otros pedidos. Otra fila. Otra mañana larga. Pero mientras trabajaba, notó algo curioso. El hombre no estaba mirando su teléfono como los demás. No estaba apurado. Solo estaba sentado, observando el lugar. Las personas. El movimiento de la cafetería. Como si aquel momento tranquilo fuera algo que realmente apreciaba. Pasaron unos minutos. Mateo servía cafés. Lavaba tazas. Tomaba pedidos. Hasta que escuchó la voz del cliente nuevamente. Disculpa. Mateo se acercó a la mesa. ¿Sí? El hombre levantó la taza vacía. El café estaba increíble. Mateo sonrió ligeramente. Gracias. Pero entonces el hombre añadió algo más. Se nota cuando alguien hace su trabajo con cariño. Mateo no supo qué responder. No estaba acostumbrado a ese tipo de comentarios. Bueno, intento hacerlo bien, dijo. El hombre asintió. Luego metió la mano en el bolsillo de su sudadera. ¿Podrías traerme la cuenta? Mateo tomó la taza. Claro. Caminó hacia la caja. Marcó el pedido. Un café. Nada más. Pero cuando regresó a la mesa, algo cambió. Porque al levantar la mirada para entregar la cuenta, Mateo vio algo que lo dejó completamente congelado. El hombre se había quitado la gorra. Y ahora su rostro estaba completamente visible. En ese momento, Mateo entendió quién estaba sentado frente a él. Era Alexis Sánchez. Y el barista sintió que el corazón le daba un salto en el pecho. Mateo se quedó completamente inmóvil. La pequeña libreta con la cuenta seguía en su mano.
Pero su mente tardó unos segundos en reaccionar. Porque ahora que el hombre se había quitado la gorra, no había duda. El rostro frente a él era inconfundible. Era Alexis Sánchez. El mismo jugador que había visto miles de veces en televisión. El mismo que había marcado goles históricos con Chile. El mismo que había levantado trofeos frente a millones de personas. Mateo sintió que el corazón le latía más rápido. Durante años había visto partidos suyos. Había celebrado goles frente al televisor junto a su madre. Y ahora, ese mismo jugador estaba sentado frente a él. En su cafetería. Bebiendo el café que él mismo había preparado. Alexis notó la expresión del joven. Sonrió ligeramente. ¿Todo bien? Mateo reaccionó de golpe. Ese sí, todo bien. Intentó mantener la calma. Pero sus manos temblaban ligeramente cuando dejó la cuenta sobre la mesa. Aquí está, dijo. Alexis miró el pequeño papel. Un café. Nada más. Levantó la mirada nuevamente hacia Mateo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? La pregunta sorprendió al barista. 3 años. Alexis asintió. Se nota que sabes lo que haces. Mateo sonrió nervioso. Gracias. Durante un segundo se quedó ahí, sin saber si debía irse o quedarse. Hasta que Alexis sacó su billetera. Tomó algunos billetes. Y los colocó sobre la mesa junto a la cuenta. Quédate con el cambio. Mateo miró los billetes. Y parpadeó. Porque aquello era muchísimo más que el precio del café. Señor, esto es demasiado, dijo rápidamente. Pero Alexis negó con la cabeza. Está bien. Luego añadió algo más. Es un gran café. Mateo no sabía qué decir. Nunca había recibido una propina así. Pero lo que no sabía era que aquello todavía no era lo que lo haría llorar. Porque cuando recogiera la cuenta unos segundos después, descubriría algo escrito en el pequeño papel. Algo que cambiaría completamente su día, y quizás su vida. Mateo se quedó unos segundos mirando los billetes sobre la mesa. Todavía no podía creer lo que estaba pasando. Frente a él estaba Alexis Sánchez. El mismo jugador que había visto levantar trofeos con la selección chilena. El mismo que había hecho gritar de emoción a millones de personas. Y ahora, estaba sentado tranquilamente en su cafetería. Mateo tomó el pequeño recibo con la cuenta. Muchas gracias, de verdad, dijo con una sonrisa nerviosa. Alexis asintió. Gracias a ti por el café. Mateo se alejó unos pasos. Pero antes de regresar a la barra, miró nuevamente hacia la mesa. Alexis ya se había puesto la gorra otra vez. Como si quisiera volver a pasar desapercibido. El barista caminó hacia la caja. Colocó los billetes en el cajón. Y entonces miró el pequeño papel de la cuenta. Normalmente solo lo guardaba. Nada más. Pero esa vez algo llamó su atención. Había algo escrito. Mateo frunció el ceño. Porque él no había escrito nada ahí. Giró el papel. Y vio una pequeña frase escrita con bolígrafo. Una frase corta. Simple. Pero cuando Mateo la leyó, sintió que algo se movía dentro de su pecho. Porque no era una dedicatoria. No era un autógrafo. Era un mensaje. Un mensaje que decía: nunca dejes de creer en lo que haces. Los sueños también empiezan sirviendo café. Mateo se quedó mirando el papel. En silencio. Durante varios segundos. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Pero lo que no sabía era que la verdadera sorpresa aún no había llegado. Porque cuando volviera a mirar la mesa donde Alexis estaba sentado, descubriría algo que lo dejaría completamente paralizado. Mateo seguía mirando el pequeño papel. La frase escrita con bolígrafo parecía simple. Pero algo en esas palabras le había golpeado directo al corazón. Nunca dejes de creer en lo que haces. Los sueños también empiezan sirviendo café. Durante unos segundos se quedó completamente quieto. El ruido de la cafetería volvió a entrar lentamente en su mente. Las tazas. La máquina de espresso. Las conversaciones de los clientes. Pero Mateo ya no escuchaba nada de eso. Porque esa frase parecía hablarle directamente a él. A sus preocupaciones. A las noches en las que pensaba que su vida estaba atrapada detrás de esa barra. Respiró profundo. Secó discretamente sus ojos. Y levantó la mirada hacia la mesa donde estaba sentado Alexis Sánchez. Pero entonces algo lo dejó completamente confundido. La mesa estaba vacía. Mateo parpadeó. Miró alrededor del local. Tal vez Alexis había ido al baño.
Tal vez había salido un momento. Pero no. La silla estaba empujada hacia atrás. La taza vacía seguía sobre la mesa. Y el futbolista ya no estaba. Mateo sintió un pequeño vacío en el estómago. Había querido decir algo más. Tal vez darle las gracias otra vez. Tal vez pedirle una foto. Pero ya era tarde. Mateo caminó lentamente hacia la mesa. Recogió la taza. Miró alrededor una vez más. Y entonces vio algo. Algo que no estaba ahí antes. Debajo de la taza. Había otro papel doblado. Mateo frunció el ceño. Lo tomó con cuidado. Y cuando lo abrió, su respiración se detuvo por completo. Porque lo que estaba escrito en ese papel era algo que nunca habría imaginado encontrar en una simple cafetería. Mateo sostuvo el papel entre sus dedos. Sus manos temblaban ligeramente. La cafetería seguía funcionando como siempre. Clientes hablando. Tazas chocando. La máquina de café silbando. Pero para Mateo, todo parecía haberse detenido. Miró el pequeño papel doblado. Respiró profundo. Y lo abrió. Durante un segundo no entendió lo que estaba viendo. Frunció el ceño. Acercó el papel a la luz. Y entonces su corazón comenzó a latir más rápido. Porque aquello no era solo una nota. Era algo más. Mucho más. En el papel había una frase escrita a mano. Y debajo de esa frase había un número. Mateo leyó en voz baja. Este café me recordó porque la gente que trabaja duro merece oportunidades. Sus ojos siguieron bajando por el papel. Hasta llegar a la siguiente línea. Si algún día quieres cambiar de rumbo, llámame. Debajo de esa frase había un número de teléfono. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque junto al número había una firma. Una firma clara. Inconfundible. Alexis Sánchez. Mateo se quedó completamente inmóvil. Mirando el papel. Intentando entender lo que estaba pasando. Pero entonces algo más llamó su atención. Porque debajo de la firma había otra frase. Una última frase. Una frase que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Las personas que hacen su trabajo con el corazón siempre llegan más lejos de lo que imaginan. Mateo se llevó la mano al rostro. Intentando contener la emoción. Pero en ese momento, su compañera de trabajo lo llamó desde la barra. Mateo, ¿todo bien? El barista levantó la mirada. Intentó responder. Pero su voz se quebró. Porque en ese instante entendió algo. Ese no era solo un momento bonito. Era una oportunidad. Una oportunidad que podía cambiarlo todo. Pero lo que Mateo aún no sabía era que Alexis Sánchez no había salido de la cafetería por casualidad. Mateo seguía mirando el papel. El número. La firma. La frase escrita con tinta azul. Su mente no lograba procesarlo del todo. Porque aquello no parecía real. Era Alexis Sánchez. Uno de los futbolistas más conocidos del continente. Y había dejado su número, para él. Mateo respiró profundo. Intentó calmarse. Guardó el papel con cuidado en el bolsillo de su delantal. Mateo, volvió a llamar su compañera desde la barra. Necesitamos 2 capuchinos. El barista reaccionó. Sí. Ya voy. Volvió detrás del mostrador. Tomó las tazas. Encendió la máquina. Intentó concentrarse. Pero cada pocos segundos su mente regresaba al mismo lugar. El papel. La firma. El número. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía la leche. ¿Estás bien?, preguntó su compañera, notando su expresión. Mateo asintió rápidamente. Sí, solo estoy un poco cansado. Pero no estaba cansado. Estaba en shock. Pasaron algunos minutos. La cafetería seguía llena. La rutina seguía. Pero Mateo sentía algo distinto. Como si aquel pequeño encuentro hubiera abierto una puerta en su vida. Una puerta que hasta ese momento ni siquiera sabía que existía. Mientras limpiaba la barra, metió la mano en el bolsillo. Sacó el papel. Lo miró nuevamente. El número seguía ahí. Real. No era un sueño. En ese momento recordó algo. La primera frase que Alexis había escrito en la cuenta. Los sueños también empiezan sirviendo café. Mateo tragó saliva. Porque de repente se dio cuenta de algo. Algo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Él también tenía un sueño. Uno que había guardado durante años. Uno que había abandonado cuando la vida se volvió difícil. Pero ahora,
Ese pequeño papel parecía decirle que aún no era tarde. Mateo volvió a guardar el número en su bolsillo. Pero lo que no sabía era que esa misma tarde iba a ocurrir algo que lo obligaría a tomar la decisión más importante de su vida. La mañana continuó. Clientes entraban. Clientes salían. Las tazas seguían acumulándose detrás de la barra. Pero Mateo ya no estaba completamente allí. Su mente seguía regresando al mismo lugar. El papel. La firma. El número. Cada vez que metía la mano en el bolsillo del delantal y lo tocaba, sentía un pequeño salto en el pecho. Era real. No era una broma. No era un error. Alexis Sánchez realmente le había dejado su número. Mateo servía otro café mientras pensaba. ¿Por qué? ¿Por qué un futbolista famoso haría algo así? ¿Había dicho algo especial? ¿Había hecho algo distinto? Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de algo. Tal vez no era el café. Tal vez era la forma en que lo había hecho. Con cuidado. Con atención. Con cariño. Como siempre lo hacía. Mateo suspiró mientras limpiaba la barra. Ojalá todos los clientes fueran como él, murmuró su compañera mientras acomodaba unas tazas. Mateo sonrió ligeramente. Pero no dijo nada. Porque en su cabeza había otra pregunta. Una mucho más importante. ¿Debería llamar? La idea le parecía absurda. Ridícula. ¿Llamar a Alexis Sánchez? ¿Para decirle qué? Miró el reloj en la pared. Las horas pasaban. La cafetería comenzó a vaciarse poco a poco. El ruido disminuyó. La máquina de espresso quedó en silencio. Mateo volvió a sacar el papel. Lo miró nuevamente. El número estaba ahí. Esperando. Y por primera vez desde que lo encontró, Mateo tomó una decisión. Sacó su teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente. Marcó el primer número. Luego el segundo. Luego el tercero. Pero justo cuando estaba a punto de marcar el último, su teléfono vibró. Mateo se quedó congelado. Porque en la pantalla apareció algo que lo dejó sin respiración. Era un mensaje. Un mensaje de un número desconocido. Y cuando lo abrió, vio una frase que lo hizo sentarse inmediatamente en la silla más cercana. ¿Ese café lo preparaste con el mismo corazón con el que enfrentas tus sueños? Y debajo del mensaje, había un nombre. Alexis. Mateo se quedó completamente inmóvil. El teléfono seguía en su mano. La pantalla iluminaba su rostro. El mensaje seguía ahí. ¿Ese café lo preparaste con el mismo corazón con el que enfrentas tus sueños? Debajo del texto aparecía el nombre. Alexis Sánchez. Mateo sintió que el corazón le latía con fuerza. Miró alrededor de la cafetería. Como si alguien pudiera confirmar que aquello era real. Pero no había nadie cerca. Solo algunas mesas vacías. Y el sonido lejano de una cucharita chocando contra una taza. Mateo volvió a mirar el teléfono. Leyó el mensaje otra vez. Y otra. Sus dedos estaban rígidos sobre la pantalla. No sabía qué responder. Nunca había hablado con alguien como Alexis. Nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Pero ahora, la conversación estaba abierta. El mensaje esperaba una respuesta. Mateo respiró profundo. Sus dedos comenzaron a moverse lentamente. Escribió una palabra. La borró. Escribió otra frase. La borró también. Sentía que cualquier respuesta sonaría ridícula. Finalmente escribió algo simple. Sí, siempre intento hacerlo así. Mateo miró el mensaje. Dudó unos segundos. Y presionó enviar. El teléfono volvió a quedarse en silencio. 1 segundo. 2. 5. Mateo tragó saliva. Tal vez Alexis no respondería. Tal vez solo había sido un gesto amable. Pero entonces, el teléfono vibró otra vez. Mateo abrió el mensaje inmediatamente. Y cuando leyó la respuesta, sus ojos se abrieron con sorpresa. Porque Alexis había escrito algo que Mateo jamás habría imaginado leer. Entonces ven mañana a las 9 de la mañana al estadio. Mateo sintió que el corazón se le detuvo. El mensaje continuaba. Quiero enseñarte algo. Mateo se quedó mirando la pantalla. Sin poder moverse. Porque en ese momento entendió algo. Aquella invitación no era una simple visita. Era el comienzo de algo mucho más grande. Mateo seguía mirando la pantalla del teléfono. El mensaje no había desaparecido. Seguía ahí. Claro. Directo. Ven mañana a las 9 de la mañana al estadio.
Quiero enseñarte algo. Firmado por Alexis Sánchez. El barista sintió un nudo en el estómago. Porque aquello no parecía real. Miró el reloj de la cafetería. Eran casi las 6 de la tarde. En menos de 15 horas, tendría que decidir si iba o no. Mateo volvió a leer el mensaje. Una vez más. Intentando entender qué significaba. ¿Por qué Alexis querría verlo en un estadio? ¿Para qué? No tenía sentido. Mateo no era futbolista. No era entrenador. No tenía nada que ver con ese mundo. Solo era un barista. Un chico que servía café todos los días. Pero entonces recordó algo. La frase escrita en la cuenta. Los sueños también empiezan sirviendo café. Mateo tragó saliva. Tal vez Alexis no hablaba de fútbol. Tal vez hablaba de otra cosa. La puerta de la cafetería se abrió. Un cliente entró. ¿Siguen abiertos? Mateo reaccionó. Sí, claro. Guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo. Pero su mente ya no estaba en el trabajo. Mientras preparaba el último café del día, no podía dejar de pensar en la invitación. El estadio. Las 9 de la mañana. La noche pasó lentamente. Cuando la cafetería finalmente cerró, Mateo caminó solo hacia su casa. La ciudad estaba tranquila. Las luces de las calles iluminaban el camino. Pero dentro de su cabeza había una tormenta de pensamientos. Llegó a su pequeño apartamento. Se sentó en la cama. Sacó el teléfono. Miró el mensaje una vez más. Y finalmente escribió una respuesta. Estaré ahí. Presionó enviar. Apagó el teléfono. Y se recostó mirando el techo. Pero el sueño no llegó fácilmente. Porque en pocas horas, iba a encontrarse nuevamente con Alexis Sánchez. Y tenía la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar. La mañana llegó más rápido de lo que Mateo esperaba. En realidad, nunca llegó a dormir del todo. Pasó gran parte de la noche mirando el techo, pensando en el mismo mensaje una y otra vez. Ven mañana a las 9 de la mañana al estadio. A las 7 de la mañana ya estaba despierto. Se levantó. Se lavó la cara. Y miró su reflejo en el pequeño espejo del baño. Todavía le parecía imposible. Iba a encontrarse otra vez con Alexis Sánchez. Mateo se puso su mejor chaqueta. No era elegante. Ni cara. Pero era la única que tenía que parecía presentable. Salió de su apartamento. El aire de la mañana estaba frío. Las calles comenzaban a llenarse de gente que iba al trabajo. Mateo caminaba rápido. Su corazón latía fuerte. Cada paso lo acercaba más al estadio. El estadio donde miles de personas gritaban cada fin de semana. El estadio donde Alexis había marcado goles históricos. Cuando finalmente llegó, se detuvo frente a la enorme entrada principal. El lugar estaba casi vacío. Solo algunos guardias de seguridad. Y el eco lejano de una pelota siendo pateada dentro del campo. Mateo respiró profundo. Miró el reloj. 8:57. 3 minutos antes de las 9. Sus manos estaban sudando. No sabía exactamente qué iba a pasar. Pero sabía algo. No estaba allí por casualidad. Mateo caminó lentamente hacia la puerta. Uno de los guardias lo miró. ¿Sí? Mateo dudó un segundo. Luego respondió. Vengo a ver a Alexis. El guardia lo observó con curiosidad. Mateo pensó que tal vez lo echarían. Que todo había sido un malentendido. Pero entonces el guardia sonrió ligeramente. Ah, tú debes ser Mateo. El barista abrió los ojos. ¿Cómo sabe mi nombre? El guardia señaló hacia el interior del estadio. Te está esperando. Mateo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Porque en ese instante entendió algo. Aquella invitación no era improvisada. Alexis Sánchez realmente lo estaba esperando. Mateo se quedó unos segundos inmóvil frente al guardia. ¿De verdad, me está esperando? Preguntó con voz baja. El guardia asintió con naturalidad. Sí. Dijo que si llegabas, te dejara pasar. Mateo sintió que el corazón le latía con más fuerza. Respiró profundo. Y cruzó la puerta del estadio. El interior era enorme. Mucho más grande de lo que había imaginado. Las gradas vacías parecían gigantes. El eco de cada paso resonaba en el pasillo. Mateo caminó lentamente por el túnel que llevaba hacia el campo. Cada paso aumentaba la emoción. Hasta que finalmente salió al borde de la cancha. El césped verde se extendía frente a él. Perfecto. Impecable.
El mismo lugar que había visto miles de veces en televisión. Mateo apenas pudo avanzar unos pasos. Porque alguien estaba allí. En medio del campo. Golpeando suavemente una pelota. Vestía ropa deportiva sencilla. Sudadera. Pantalones de entrenamiento. Y cuando levantó la mirada, Mateo lo reconoció inmediatamente. Era Alexis Sánchez. Alexis dejó que la pelota rodara lentamente. Luego caminó hacia la banda. Hacia donde estaba Mateo. Una sonrisa tranquila apareció en su rostro. Llegaste puntual. Mateo intentó responder. Pero las palabras no salían. Ese sí. Alexis miró alrededor del estadio. Luego volvió a mirarlo. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras? Mateo negó con la cabeza. No. Alexis levantó la pelota del suelo. La sostuvo entre sus manos. Y dijo algo que Mateo jamás habría esperado escuchar. Porque quiero mostrarte algo que casi nadie entiende del fútbol. Mateo frunció ligeramente el ceño. Alexis señaló el enorme estadio vacío. La gente piensa que todo ocurre cuando el estadio está lleno. Hizo una pausa. Pero lo más importante ocurre cuando nadie está mirando. Mateo guardó silencio. Alexis dejó caer la pelota nuevamente al césped. Y añadió una frase que hizo que Mateo sintiera un escalofrío. Y hoy quiero enseñarte algo que también puede cambiar tu vida. Mateo miró el estadio vacío. Las gradas gigantes parecían observarlos en silencio. Era extraño. Un lugar que normalmente estaba lleno de miles de personas ahora estaba completamente tranquilo. Solo estaban ellos dos. Y el sonido suave del viento moviendo ligeramente las banderas en lo alto. Alexis Sánchez dejó que la pelota rodara lentamente por el césped. Luego caminó unos pasos frente a Mateo. «Dime algo», preguntó. Mateo lo miró con nervios. «¿Sí?» Alexis señaló las gradas vacías. «¿Cuántas personas crees que caben aquí?» Mateo miró alrededor. «No sé, ¿40.000?» Alexis asintió. «Más o menos». Luego levantó la pelota. «Y cuando el estadio está lleno, la gente ve los goles. Las jugadas. Las celebraciones». Mateo asentía lentamente. Alexis continuó. «Pero hay algo que casi nadie ve». Hizo una pausa. «Los años de trabajo antes de llegar aquí». Mateo guardó silencio. Alexis pateó la pelota suavemente hacia él. «Devuélvela». Mateo se sorprendió. «¿Yo?» Alexis sonrió. «Sí». Mateo golpeó la pelota torpemente. Alexis la controló con facilidad. Luego añadió. «Yo no llegué aquí de la noche a la mañana. Ni por suerte. Ni por talento solamente». Miró el estadio nuevamente. «Llegué aquí porque nunca dejé de trabajar». Mateo escuchaba con atención absoluta. Alexis volvió a mirarlo. «¿Y cuando probé tu café ayer?» Hizo una pausa. «Vi algo que me recordó a ese camino». Mateo frunció el ceño. «¿Mi café?» Alexis asintió. «Sí». Luego dijo algo que dejó a Mateo completamente sorprendido. «Vi a alguien que hace su trabajo con el mismo respeto con el que yo entrenaba cuando nadie me conocía». Mateo no sabía qué decir. Pero Alexis añadió algo más. Una frase que cambiaría completamente el rumbo de aquel encuentro. «Y por eso quiero proponerte algo». Mateo sintió que el estómago se le encogía. «¿Proponerme, qué?» El estadio seguía completamente en silencio. El césped brillaba bajo la luz suave de la mañana. Alexis Sánchez caminó unos pasos más cerca de Mateo. La pelota seguía rodando lentamente entre ellos. Alexis la detuvo con la suela del zapato. Luego levantó la mirada. «¿Ayer cuando te vi trabajando?» Hizo una pausa. «Noté algo». Mateo escuchaba con atención. No estabas solo sirviendo café. Estabas poniendo atención en cada detalle. En cada taza. En cada cliente. Mateo bajó ligeramente la mirada. Nunca había pensado en su trabajo de esa manera. Para él solo era lo que tenía que hacer para sobrevivir. Pero Alexis continuó. «Las personas que trabajan así no son comunes». El barista levantó la mirada. Alexis señaló el estadio. «En el fútbol pasa lo mismo. Los que llegan lejos no son siempre los más talentosos. Son los que cuidan los detalles». Mateo sintió que cada palabra se quedaba dando vueltas en su mente. Alexis dio un pequeño golpe a la pelota. «Por eso quiero preguntarte algo». Mateo tragó saliva. «¿Qué cosa?» Alexis lo miró directamente a los ojos. «¿Alguna vez has pensado en tener tu propio café?» Mateo parpadeó.
No esperaba esa pregunta. Sí, pero... Se quedó en silencio. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. ¿Pero qué? Mateo suspiró. Pero es imposible. No tengo dinero. Ni oportunidades. El viento movió suavemente las redes de las porterías. Alexis se agachó. Tomó la pelota con las manos. Y entonces dijo algo que dejó a Mateo completamente paralizado. ¿Y si te digo que eso puede cambiar? Mateo sintió que el corazón se le detenía por un instante. ¿Cambiar? ¿Cómo? El enorme estadio seguía completamente vacío. Solo el sonido de sus voces se mezclaba con el eco del lugar. Alexis Sánchez dejó la pelota en el suelo nuevamente y cruzó los brazos con calma. Lo miraba con una expresión tranquila. No como una celebridad hablando con un fan, sino como alguien que estaba pensando seriamente en algo. Ayer, dijo Alexis, probé tu café. Mateo asintió lentamente. Sí. Alexis continuó. Y no solo era bueno. Hizo una pequeña pausa. Era especial. Mateo frunció ligeramente el ceño. ¿Es solo café? Alexis negó con la cabeza. No. Luego añadió algo que hizo que Mateo se quedara completamente quieto. Es dedicación. Es orgullo por lo que haces. Es respeto por tu trabajo. Alexis miró las gradas del estadio. Las personas sienten eso. Mateo guardó silencio. Nunca había pensado que alguien pudiera ver todo eso en una simple taza de café. Alexis volvió a mirarlo. Dijiste que te gustaría tener tu propio café. Mateo asintió. Sí, pero eso cuesta mucho dinero. Alexis sonrió ligeramente. Lo sé. Luego caminó unos pasos hacia la línea lateral del campo. Mateo lo siguió con la mirada. Alexis se detuvo. Se giró hacia él. Y entonces dijo algo que hizo que Mateo sintiera que el mundo se detenía. Estoy buscando a alguien que abra una cafetería dentro de este estadio. Mateo parpadeó. No estaba seguro de haber escuchado bien. Alexis continuó con calma. Un lugar donde los aficionados puedan tomar café antes de los partidos. Algo diferente. Algo hecho con corazón. Mateo sintió que las piernas le temblaban. Porque en ese instante empezó a entender lo que Alexis estaba diciendo. Pero Alexis añadió una frase más. Una frase que hizo que los ojos de Mateo se llenaran de lágrimas. Y creo que tú podrías ser la persona indicada. Mateo se quedó completamente en silencio. Durante varios segundos no pudo decir nada. Las palabras de Alexis Sánchez seguían resonando en su cabeza. Una cafetería dentro de este estadio. El mismo estadio donde miles de personas gritaban cada fin de semana. El mismo estadio que había visto en televisión desde niño. Mateo tragó saliva. No creo que esté entendiendo bien. Alexis sonrió ligeramente. Lo estás entendiendo perfectamente. Mateo sacudió la cabeza. Pero yo solo soy un barista. Ni siquiera tengo dinero para abrir un negocio. Alexis caminó unos pasos hacia la portería. Miró la red que se movía suavemente con el viento. Luego volvió a hablar. Cuando yo tenía tu edad, hizo una pausa. También escuchaba algo parecido. Mateo levantó la mirada. ¿Qué cosa? Alexis respondió con tranquilidad. Que era imposible. Que no tenía contactos. Que no tenía oportunidades. Se agachó y recogió nuevamente la pelota. Pero alguien creyó en mí. Mateo escuchaba cada palabra. Alexis continuó. Un entrenador me dio una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Hizo una pausa. Una sola oportunidad. Luego miró directamente a Mateo. Y eso cambió mi vida. El barista sentía que el pecho se le apretaba. Alexis dejó la pelota en el suelo. Ahora quiero hacer lo mismo por alguien más. Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pero, ¿por qué yo? Alexis no dudó. Porque ayer vi algo que muchos olvidan. Mateo frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? Alexis sonrió con calma. Pasión. El silencio del estadio se volvió más profundo. Pero entonces Alexis añadió algo que hizo que Mateo sintiera un escalofrío. Pero antes de tomar esa decisión, hizo una pausa. Necesito saber algo de ti. Mateo sintió que el corazón volvía a acelerarse. El enorme estadio seguía en silencio. El viento movía suavemente las banderas en lo alto de las gradas. Frente a él estaba Alexis Sánchez, observándolo con atención. No como una estrella, sino como alguien que realmente quería escuchar su respuesta. Mateo respiró profundo. ¿Qué quieres saber? Alexis caminó unos pasos por la línea del campo.
La pelota rodó suavemente bajo su pie. Luego se detuvo. Quiero saber por qué haces café. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué? Alexis asintió. Sí. No cómo. No cuánto tiempo llevas. Quiero saber por qué. Mateo se quedó en silencio. Nunca nadie le había hecho esa pregunta. Siempre era lo mismo. ¿Cuántos años llevas trabajando? ¿Dónde aprendiste? ¿Cuántos cafés puedes preparar en una hora? Pero nadie le había preguntado por qué. Mateo miró el césped. Luego las gradas vacías. Finalmente volvió a mirar a Alexis. Porque cuando tenía 15 años, hizo una pausa. Mi madre enfermó. Alexis escuchaba sin interrumpir. Mateo continuó. Tuve que dejar la escuela. Y buscar trabajo. El estadio seguía completamente silencioso. El primer lugar que me aceptó fue una cafetería. Mateo bajó ligeramente la mirada. Al principio lo odiaba. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y ahora? Mateo levantó la mirada. ¿Ahora? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ahora me gusta ver cómo la gente cambia cuando prueba algo que hiciste con tus propias manos. El silencio se hizo aún más profundo. Mateo añadió algo más. Una taza de café puede mejorar el día de alguien. Alexis sonrió lentamente. Porque en ese momento, había escuchado exactamente lo que quería oír. Pero entonces dio un paso más cerca de Mateo. Y dijo algo que hizo que el barista sintiera que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio del estadio parecía aún más profundo. Mateo podía escuchar su propio corazón latiendo. Frente a él, Alexis Sánchez lo observaba con una expresión tranquila. Una expresión que mezclaba atención y decisión. Alexis caminó unos pasos alrededor del balón. Luego volvió a detenerse frente a Mateo. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Mateo frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? Alexis señaló las gradas vacías. La gente cree que los estadios son solo para ver fútbol. Hizo una pausa. Pero también son lugares donde las personas viven momentos importantes. Celebraciones. Reencuentros. Recuerdos que duran toda la vida. Mateo escuchaba en silencio. Alexis continuó. Imagínate esto. Señaló el túnel por donde los aficionados entraban al estadio. Miles de personas entrando antes de un partido. Familias. Amigos. Niños con camisetas. Luego miró nuevamente a Mateo. Y justo ahí, hizo una pausa. Una cafetería. Mateo sintió un escalofrío. Alexis continuó. Un lugar donde la gente pueda detenerse un momento. Respirar. Tomar un buen café. Y empezar su experiencia en el estadio. Mateo podía imaginarlo. Las filas de aficionados. El ruido. La emoción. Y en medio de todo, una pequeña cafetería. Alexis dio un paso más cerca. Quiero crear ese lugar. Mateo tragó saliva. ¿Y yo? Alexis sonrió. Quiero que tú lo manejes. Mateo sintió que el mundo se detenía. Porque aquello ya no era solo una idea. Era una propuesta real. Pero Alexis añadió algo más. Algo que hizo que Mateo sintiera aún más emoción. Y no solo eso. El barista levantó la mirada. ¿Qué más? Alexis respondió con una calma absoluta. Quiero invertir en ese café contigo. Mateo sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Invertir, conmigo? El eco de sus propias palabras resonó suavemente en el estadio vacío. Frente a él, Alexis Sánchez mantenía la misma expresión tranquila. Como si acabara de decir algo completamente normal. Pero para Mateo, aquello era imposible de procesar. Pero, yo no tengo nada, dijo finalmente. Ni experiencia manejando un negocio. Ni dinero. Alexis negó suavemente con la cabeza. Eso no es lo más importante. Mateo lo miró confundido. Alexis señaló el campo. ¿Sabes cuántos chicos juegan fútbol en barrios pequeños soñando con llegar a un estadio como este? Mateo asintió. Miles. Alexis continuó. La mayoría tiene talento. Pero pocos tienen disciplina. Luego volvió a mirarlo directamente. En el café pasa lo mismo. Mateo guardó silencio. Alexis añadió. El talento para hacer café se aprende. La técnica también. Pero el corazón con el que trabajas. Hizo una pausa. Eso no se enseña. El viento sopló suavemente sobre el campo. Mateo miró el estadio otra vez. Intentando imaginar lo que Alexis estaba proponiendo.
Una cafetería. Dentro de ese lugar. Miles de clientes cada fin de semana. Era demasiado grande. Demasiado repentino. No sé si soy la persona correcta, murmuró. Alexis sonrió. Eso mismo pensaba yo cuando alguien me dio mi primera oportunidad. Mateo levantó la mirada. Y Alexis añadió algo más. Una frase que lo dejó completamente en silencio. Las oportunidades casi nunca llegan cuando uno se siente listo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Pero Alexis dio un paso más cerca. Y entonces dijo algo que hizo que los ojos de Mateo se llenaran de lágrimas. Llegan cuando uno más las necesita. Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Intentó disimularlo. Pero no pudo. El enorme estadio seguía en silencio. Las gradas vacías parecían observar aquel momento como testigos de algo que estaba cambiando una vida. Frente a él, Alexis Sánchez lo miraba con tranquilidad. No había presión en su rostro. Solo paciencia. Mateo respiró profundo. No sé qué decir. Alexis sonrió. No tienes que decir nada todavía. Mateo se llevó la mano al rostro. Es que, esto es demasiado. Miró nuevamente el estadio. Intentando imaginarlo. La cafetería. Las personas. El ruido antes de los partidos. Todo parecía sacado de un sueño. Ayer estaba preocupado porque no sabía si podría pagar el alquiler de mi casa, dijo Mateo en voz baja. Alexis guardó silencio. Mateo continuó. ¿Y hoy? Hizo una pausa. Hoy estoy hablando de abrir un café dentro de un estadio. El contraste era tan grande que parecía absurdo. Alexis caminó lentamente hacia la línea de banda. La vida cambia rápido a veces. Mateo lo miró. Alexis continuó. Pero hay algo importante. Mateo frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? Alexis se giró hacia él. Esto no es un regalo. Mateo lo escuchó con atención. Es una oportunidad. Hizo una pausa. Y las oportunidades también traen responsabilidad. Mateo asintió lentamente. Alexis añadió algo más. Si aceptas, tendrás que trabajar más duro que nunca. Más que en la cafetería donde trabajas ahora. Mateo no dudó. No me importa. Alexis sonrió ligeramente. Pero entonces dijo algo que hizo que Mateo volviera a quedarse en silencio. Porque antes de empezar, necesito que hagas algo primero. Mateo frunció el ceño. ¿Qué cosa? El viento soplaba suavemente sobre el campo. Las gradas seguían vacías. El estadio parecía estar esperando. Frente a él, Alexis Sánchez tomó la pelota con las manos y caminó unos pasos más cerca. Quiero que hagas el mejor café de tu vida. Mateo parpadeó. ¿Aquí? Alexis sonrió. No. Luego señaló el túnel del estadio. En la cafetería donde trabajas. Mateo estaba confundido. Pero ya hago café todos los días. Alexis negó con la cabeza. Sí. Pero hoy quiero que hagas uno diferente. Mateo inclinó la cabeza. ¿Diferente cómo? Alexis respondió con calma. Como si fuera el primer café de tu propio negocio. El silencio del estadio volvió a hacerse profundo. Alexis continuó. Quiero ver cómo trabajas cuando sabes que lo que haces importa. Mateo respiró lentamente. ¿Y luego? Alexis levantó ligeramente la pelota. Luego volveré a la cafetería. Mateo abrió los ojos. ¿Hoy? Alexis asintió. Sí. Hoy. Mateo sintió que la emoción volvía a subirle por el pecho. ¿A qué hora? Alexis miró el reloj. Al mediodía. El barista tragó saliva. Porque aquello ya no era solo una conversación. Era una prueba. Alexis continuó. Si ese café tiene el mismo corazón que el de ayer. Hizo una pausa. Entonces empezaremos a construir ese sueño. Mateo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Porque de repente entendió algo. Ese café podía cambiar su vida. Pero Alexis añadió una última frase antes de alejarse. Una frase que hizo que Mateo sintiera una mezcla de nervios y emoción. Y esta vez, quiero ver cómo reaccionas cuando sabes lo que está en juego. Mateo salió del estadio con el corazón latiendo a toda velocidad. El aire de la mañana parecía más frío ahora. O tal vez era solo la mezcla de nervios y emoción que corría por su cuerpo. Detrás de él quedaba el enorme estadio. Y dentro, Alexis Sánchez. Esperando. Mateo caminaba rápido por la acera. Su mente repetía una y otra vez las mismas palabras. Haz el mejor café de tu vida. Miró el reloj. 10:17 de la mañana.
Tenía menos de 2 horas. 2 horas para hacer algo que parecía simple, pero que en realidad podía cambiar todo. Mateo llegó a la cafetería. Empujó la puerta. El sonido familiar de la campanilla lo recibió. Su compañera levantó la mirada desde la caja. ¿Mateo? ¿No te tocaba turno hoy? Mateo respiró profundo. Necesitaba venir. Ella frunció el ceño. ¿Todo bien? Mateo miró la barra. La máquina de espresso. Las tazas alineadas. El lugar donde había trabajado durante 3 años. Sí, respondió. Todo está a punto de estar muy bien. Su compañera lo miró confundida. Mateo se colocó el delantal. Encendió la máquina. El sonido del café moliéndose llenó el aire. Cada movimiento era preciso. Cada gesto tenía una calma distinta. No estaba trabajando por rutina. Estaba trabajando por algo mucho más grande. Pasaron algunos minutos. La cafetería comenzó a llenarse. Clientes entraban y salían. Mateo preparaba cafés. Pero en el fondo de su mente sabía algo. Al mediodía, Alexis Sánchez volvería. Y entonces todo dependería de una sola taza. Mateo miró el reloj nuevamente. 11:56. Solo 4 minutos. El corazón le latía con fuerza. Y justo en ese momento, la campanilla de la puerta volvió a sonar. Mateo levantó la mirada. Y lo vio entrar otra vez. La campanilla de la puerta sonó con ese pequeño tintineo que Mateo había escuchado miles de veces. Pero esta vez, fue diferente. Porque cuando levantó la mirada, lo vio entrar. Gorra. Sudadera. La misma calma en su forma de caminar. Era Alexis Sánchez. Mateo sintió que el corazón le latía en la garganta. La cafetería estaba llena. Algunos clientes conversaban. Otros revisaban sus teléfonos. Nadie parecía haberlo reconocido todavía. Alexis caminó hacia la barra. Se detuvo frente a Mateo. Y sonrió. Hola otra vez. Mateo respiró profundo. Hola. Intentó mantener la calma. Pero sus manos temblaban ligeramente. Alexis miró alrededor del local. Está lleno. Mateo asintió. Siempre pasa a esta hora. Alexis volvió a mirarlo. Perfecto. Mateo frunció el ceño. ¿Perfecto? Alexis asintió. Sí. Luego dijo algo que hizo que Mateo sintiera otro escalofrío. Porque así es como será el estadio antes de un partido. Mateo entendió inmediatamente. Aquello no era solo una visita. Era parte de la prueba. Alexis apoyó los brazos sobre la barra. Hazme el café. Mateo asintió. Se giró hacia la máquina. Molió los granos. El aroma del café comenzó a llenar el aire. Pero esta vez, cada movimiento tenía un significado distinto. Mateo no estaba preparando un café cualquiera. Estaba preparando una oportunidad. La leche comenzó a calentarse. El espresso cayó lentamente en la taza. El barista respiró profundo, intentando controlar los nervios. Detrás de él, Alexis observaba todo en silencio. Mateo terminó la bebida. Tomó la taza. Dibujó la espuma con cuidado. Y finalmente la colocó frente a Alexis. Aquí está. El futbolista tomó la taza. La miró. Luego levantó la mirada hacia Mateo. El barista sintió que el tiempo se detenía. Porque en los siguientes segundos, todo dependía de un solo gesto. Alexis levantó la taza. Y tomó el primer sorbo. El tiempo pareció detenerse. Mateo no se movía. No respiraba. Solo observaba. Frente a él, Alexis Sánchez sostenía la taza con calma. El vapor del café subía lentamente. Alexis tomó el primer sorbo. 1 segundo. 2. 3. Mateo sentía que el corazón le golpeaba en el pecho. La cafetería seguía llena. Las conversaciones continuaban. Pero para Mateo, todo el mundo se había quedado en silencio. Alexis dejó la taza sobre la barra. Mateo tragó saliva. ¿Y? Alexis no respondió de inmediato. Miró la taza. Luego volvió a tomarla. Dio otro sorbo. Mateo sentía que los nervios lo estaban devorando. Finalmente Alexis levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Mateo. El barista esperaba una señal. Una palabra. Cualquier cosa. Pero Alexis hizo algo distinto. Empujó suavemente la taza hacia el centro de la barra. Luego miró alrededor del local. Observó a las personas tomando café. La máquina funcionando. El movimiento del lugar.
Finalmente volvió a mirar a Mateo. Y una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Es incluso mejor que ayer. Mateo sintió que el aire volvía a sus pulmones. Pero Alexis continuó. Y ahora entiendo algo. Mateo frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? Alexis apoyó los brazos sobre la barra. Entiendo por qué ese café tenía algo especial. Mateo guardó silencio. Alexis añadió. Porque no estás pensando solo en el café. Hizo una pausa. Estás pensando en la persona que lo va a beber. El barista sintió que el pecho se le apretaba. Pero entonces Alexis dijo algo que hizo que Mateo sintiera que el mundo cambiaba en ese instante. Creo que estamos listos para empezar. Mateo sintió que el tiempo se detenía. ¿Empezar? ¿Qué? La cafetería seguía llena. Las tazas chocaban. La máquina de espresso seguía funcionando. Pero Mateo ya no escuchaba nada. Frente a él, Alexis Sánchez tomó otro pequeño sorbo del café. Luego dejó la taza con calma sobre la barra. El café del estadio. Mateo sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Hablas en serio? Alexis sonrió. Completamente. Mateo apoyó las manos en la barra, intentando mantener el equilibrio. Porque aquello ya no era una posibilidad. Era una decisión. Pero, ¿cómo? Alexis miró alrededor del local. Observó a los clientes. Las tazas. El movimiento constante. Luego volvió a mirar a Mateo. Primero vamos a encontrar el espacio dentro del estadio. Después diseñaremos la cafetería. Máquinas nuevas. Granos de calidad. Un lugar donde la gente quiera quedarse antes del partido. Mateo apenas podía seguir el ritmo de las palabras. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Alexis continuó. Yo me encargo de la inversión inicial. Mateo abrió los ojos. ¿De verdad? Alexis asintió. Pero tú te encargarás del corazón del lugar. Mateo sintió un nudo en la garganta. Porque aquella frase significaba más que cualquier dinero. Alexis añadió algo más. Quiero que la gente entre ahí y sienta lo mismo que sentí ayer con tu café. Mateo bajó la mirada, intentando contener las lágrimas. Pero Alexis todavía no había terminado. Se inclinó un poco más hacia la barra. Y dijo algo que hizo que Mateo sintiera que su vida había cambiado para siempre. Y quiero que el nombre del lugar lo elijas tú. Mateo se quedó completamente quieto. ¿El nombre, yo? La cafetería seguía llena. Las conversaciones continuaban. Pero Mateo apenas podía escuchar lo que ocurría alrededor. Frente a él, Alexis Sánchez asentía con tranquilidad. Sí. Tú. Mateo tragó saliva. Pero, es tu inversión. Alexis negó con la cabeza. Es nuestro proyecto. El barista sintió que el pecho se le apretaba. Nunca en su vida había imaginado algo así. Alexis tomó otro pequeño sorbo del café. Luego dejó la taza sobre la barra. Los negocios que funcionan no nacen solo del dinero. Hizo una pausa. Nacen de las personas que creen en ellos. Mateo bajó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Porque en ese momento recordó algo. Las noches en que pensaba que su vida no avanzaba. Las cuentas. Las preocupaciones. Las dudas. Y ahora, todo estaba cambiando frente a él. Mateo levantó la mirada nuevamente. Creo que ya sé cómo se llamará. Alexis sonrió. ¿Así? Mateo asintió lentamente. Sí. Alexis cruzó los brazos. Dime. Mateo respiró profundo. El primer café. Alexis frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué ese nombre? Mateo miró la taza sobre la barra. Luego levantó la mirada. Porque el primer café del día siempre cambia como empieza todo. La cafetería parecía haber quedado en silencio por un momento. Alexis sonrió lentamente. Pero entonces añadió algo que hizo que Mateo sintiera otro escalofrío. Ese nombre también va a cambiar muchas vidas aquí. Mateo frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo? Alexis respondió con calma. Porque ese café no será solo un negocio. Mateo lo miró confundido. ¿No será solo un negocio? La cafetería seguía llena. Las conversaciones continuaban. Pero la conversación entre ellos dos parecía ocurrir en otro mundo. Frente a él, Alexis Sánchez cruzó los brazos y observó nuevamente la taza. No. Mateo inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿qué será? Alexis miró por la ventana de la cafetería. Las personas caminaban por la calle. La ciudad seguía su ritmo normal. Luego volvió a mirar a Mateo.
Será una oportunidad. Mateo guardó silencio. Alexis continuó. Quiero que ese café dentro del estadio contrate a personas que están empezando. Chicos jóvenes. Personas que necesitan su primera oportunidad. Mateo sintió un pequeño escalofrío. Porque esas palabras le recordaban algo. Su propia historia. Alexis añadió. Personas que tal vez nadie está mirando todavía. Mateo asintió lentamente. Como yo. Alexis sonrió. Exactamente. La cafetería volvió a llenarse del sonido de la máquina de espresso. Mateo miró la taza sobre la barra. La misma taza que había preparado con tanto cuidado. Y entendió algo. Ese momento no era solo sobre él. Era sobre muchas otras personas que aún no habían tenido una oportunidad. Alexis dio un pequeño golpe con los dedos sobre la barra. El primer café del día. Puede cambiar muchas cosas. Mateo levantó la mirada. Sí. Pero Alexis añadió algo más. Una frase que hizo que Mateo volviera a sentir un nudo en el pecho. Ayer cambiaste el mío. Mateo parpadeó. ¿Yo? Alexis asintió. Sí. Porque me recordaste algo que el fútbol a veces hace olvidar. Mateo frunció el ceño. ¿Qué cosa? Alexis sonrió con calma. ¿De dónde venimos? Mateo se quedó completamente en silencio. Las palabras de Alexis Sánchez parecían quedarse flotando en el aire. ¿De dónde venimos? Por un momento la cafetería volvió a sentirse pequeña. Las mesas. Las tazas. La barra donde había trabajado durante 3 años. Mateo miró sus manos. Las mismas manos que cada día molían café. Calentaban leche. Servían tazas para personas que muchas veces ni siquiera miraban al barista. Y sin embargo, esas mismas manos habían preparado una taza de café que había cambiado todo. Mateo levantó la mirada. Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera llevarme hasta aquí. Alexis sonrió ligeramente. Las cosas grandes casi siempre empiezan así. Mateo respiró profundo. Con algo pequeño. Alexis asintió. Exacto. La puerta de la cafetería se abrió nuevamente. Un grupo de clientes entró hablando de fútbol. La vida seguía. Pero Mateo sabía que su vida ya no era la misma. Alexis tomó el último sorbo del café. Luego dejó la taza vacía sobre la barra. Creo que este es el mejor café que he tomado en mucho tiempo. Mateo sonrió. Pero entonces Alexis sacó su teléfono. Marcó algo rápidamente. Voy a llamar a mi equipo esta tarde. Mateo frunció ligeramente el ceño. ¿Tu equipo? Alexis asintió. Arquitectos. Diseñadores. Personas que van a ayudarte a convertir esa idea en realidad. Mateo sintió que el corazón volvía a acelerarse. Porque ahora todo se estaba volviendo real. Pero Alexis añadió algo más antes de ponerse de pie. Una frase que hizo que Mateo sintiera que aquel momento quedaría grabado para siempre. ¿Y dentro de unos meses? Hizo una pausa. Miles de personas van a probar tu café antes de cada partido. Mateo se quedó mirando la taza vacía sobre la barra. Todo había ocurrido tan rápido que todavía le costaba creerlo. La cafetería seguía llena. Clientes entrando. Pedidos llegando. La máquina de espresso funcionando sin parar. Pero para Mateo, todo era distinto ahora. Frente a él, Alexis Sánchez guardó el teléfono en el bolsillo. Esta tarde comenzaremos a hablar con el estadio, dijo con tranquilidad. Mateo asintió lentamente. Aún estaba procesando todo. Todavía no puedo creerlo. Alexis sonrió. Yo tampoco podía creer muchas cosas cuando empecé. Mateo miró nuevamente sus manos. Ayer estaba preocupado por pagar el alquiler. Y hoy estoy hablando de abrir una cafetería en un estadio. Alexis apoyó una mano sobre la barra. La vida cambia cuando alguien decide darte una oportunidad. Mateo levantó la mirada. Gracias. Alexis negó con la cabeza. No me des las gracias todavía. Mateo frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué? Alexis señaló la máquina de espresso. Porque ahora empieza la parte difícil. Mateo sonrió. Trabajar más. Alexis asintió. Mucho más. Los dos se quedaron en silencio unos segundos. La cafetería seguía viva alrededor de ellos. Entonces Alexis se puso la gorra. Tengo que irme. Mateo sintió un pequeño nudo en el pecho. Porque en el fondo sabía algo. Ese momento había cambiado su vida. Alexis caminó hacia la puerta. Pero justo antes de salir, se detuvo. Volvió a mirar a Mateo. Y dijo una última frase.
Una frase que Mateo recordaría para siempre. No olvides algo. Mateo lo miró. ¿Qué cosa? Alexis sonrió. Todo esto empezó con una sola taza de café. La puerta de la cafetería se cerró suavemente. La campanilla volvió a sonar. Y Alexis Sánchez desapareció entre la gente que caminaba por la calle. Mateo se quedó de pie detrás de la barra, mirando la puerta, intentando entender lo que acababa de ocurrir. La cafetería seguía funcionando. Clientes hablando. Pedidos llegando. La máquina de espresso soltando vapor. Pero Mateo sabía algo. Nada volvería a ser igual. Miró la taza vacía que Alexis había dejado sobre la barra. La tomó con cuidado. Como si aquel objeto simple ahora tuviera un significado distinto. Su compañera se acercó. ¿Qué pasó? Mateo sonrió. Una sonrisa que mezclaba incredulidad, emoción y esperanza. Creo que acabo de empezar algo grande. Ella frunció el ceño. ¿Grande cómo? Mateo miró nuevamente la taza. Recordó el estadio. La conversación. La propuesta. Y respondió con calma. Como el primer café de una mañana que puede cambiar toda una vida. Esa tarde, Mateo volvió a preparar café. Como siempre. Pero cada taza tenía ahora un significado diferente. Porque en algún lugar de la ciudad, se estaba diseñando una nueva cafetería. Dentro de un estadio. Un lugar que algún día miles de personas conocerían. Un lugar que llevaría un nombre simple. El primer café. ¿Y todo? Había comenzado con una taza servida con el corazón. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo vídeo. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.